Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elisa de Casamayú y me encuentro en Tacna, Perú. En esta oportunidad les voy a enseñar una receta que les va a ser de mucha utilidad. Les voy a enseñar a elaborar una harina cocida de garbanzo. Este tipo de harina la pueden utilizar para cualquier preparación que lo requiera. Además, esta es muy nutritiva porque sabemos que el garbanzo tiene una gran cantidad de proteínas. Y bueno, se preguntarán ¿para qué sirve o para qué me serviría esta harina de garbanzo cocida? Bueno, debido a que ya lo van a tener a su disposición, lo pueden utilizar tanto para recetas horneadas o para recetas rápidas que no requiera cocción, como por ejemplo agregarle a los smoothies, debido a que va a ser mucho más saludables por la cantidad de proteínas que posee el garbanzo. Y también va a servir para aquellas recetas que necesiten una cocción rápida, ya sea en una sopa o si lo quieren agregar como un ingrediente adicional a una tortilla. Y como pueden ver, van a tener una gran diversidad de usos para esta harina. Así que los invito a que vean la siguiente receta. Y bueno, esta receta no requiere más ni menos que una bolsa de garbanzos. Esto tiene 1 kilo de garbanzos, así que vamos a tratar de que nos salga la mayor cantidad de harina, porque de este modo me va a quedar para utilizarlo para otras recetas. Simplemente lo que vamos a hacer es cortarlo. Y esto sí va a ser por partes, así que simplemente con que lo hagan un fin de semana es suficiente. Luego lo vamos a colocar en un recipiente, puede ser de plástico, de vidrio, etc. Yo voy a poner acá de plástico porque es el más grande. De una vez que ya tienen todos los garbanzos en su recipiente, ahora simplemente lo que vamos a hacer es llenarlo con un poco de agua hasta que lo cubra. De una vez que lo hemos llenado con agua, simplemente lo lavamos, porque a veces esto viene con suciedad. Ponemos un colador. Le vamos a echar todo el agua posible. Creo que 1 kilo de garbanzos, 1 litro de agua. Total, si es más, no hay problema, pero que no sea menos, porque eso va a ayudar a que prácticamente llegue a hinchar estos garbanzos para mañana y para seguir con su procedimiento. Así que acá tenemos los garbanzos que los vamos a remojar de un día para otro. O lo pueden hacer antes de dormir y lo dejan toda la noche. Igual no hay ningún problema. Yo voy a ver si es que en la noche ya está listo, pero igual. No hay necesidad de que le pongan nada encima, simplemente colóquelo en un lugar de su cocina. Así que por ahora lo dejamos remojando de un día para otro. Y con mucho cuidado sacan su olla de la cocina. Ahora lo que vamos a hacer es retirarle el agua. Lo pueden hacer encima de su mostrador o lo pueden hacer en el caño. No hay ningún problema, cualquiera de los dos. Ahora sí, procedemos a abrir la olla. Dejamos a un lado la tapa. Y ahora lo que vamos a hacer es retirarle todo el líquido. Tengo nuevamente el colador. Pueden utilizar un colador de metal, no hay ningún problema. Y un recipiente que les pueda servir para que puedan retirar todo el líquido. Procedemos a vaciar nuestro garbanzo con mucho cuidado, que el agua está caliente. Lo pueden hacer por partes, dependiendo de la cantidad. Si han preparado como yo 1 kilo, háganlo por partes porque es un montón. Si es una cantidad pequeña, no se preocupen. Yo voy a retirar mejor el líquido de pocos, no lo vacío al caño. Ahora sí, otra vez procedemos con lo mismo. En este caso ya casi ya no hay líquido, así que vamos a tratar de vaciar todo. Esperemos que no se nos caiga. Despacio para que no se les caiga. Y ya listo, ya tienen todo su garbanzo. Está con un montón de vapor por lo caliente que está. Ahora lo dejan escurriendo por algunos minutos nada más. Y si ven que ya no cae líquido, procedemos con la siguiente etapa. Pero si no, otra forma para que puedan ayudar a que absorba más rápido el líquido es el siguiente. Van a utilizar un secador de cocina, lo van a extender y ahí van a vaciar los garbanzos para que sea mucho más fácil retirarle la poca humedad que queda. Esto lo pueden hacer de a pocos, pero como les digo, es opcional. Tengan cuidado que está caliente ahorita, como pueden ver. Le pasan un poco de papel toalla o el mismo trapo, no hay ningún problema. Y hacen lo mismo hasta
terminar todo el garbanzo. Mientras lo van secando, lo van agregando a una bandeja que esté adecuada para ingresar al horno. Ahora, esta es una bandeja para el horno con su respectivo papel manteca o papel que se utiliza normalmente para colocar al horno. Simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo a un lado. Vamos a ir colocando nuestro garbanzo. Y lo acomodan para que esté uniforme. Si hay alguna cáscara que se haya salido del garbanzo, simplemente lo retiran. Ahora procedemos a hacer lo mismo hasta completar toda la bandeja. Pueden utilizar cualquier tipo de trapo. Tengan cuidado de no agarrarlo con la mano porque se van a quemar. De este modo es mucho más fácil. Secar con el mismo trapo, y si está mojado utilizan un papel toalla o un papel de cocina. Simplemente es para retirar los pocos residuos de agua que han quedado al toque. Es en un momento, no se demora mucho. Ahora que ya está, simplemente yo creo que una forma de vaciarlo es hacer en forma de cono tu mismo trapo donde tienes los garbanzos. Nuevamente lo vaciamos acá. Ahora vamos a vaciarlo en el lugar vacío y lo procedemos a echar. Me parece que ya está. Ahora, en todo caso, lo vamos a colocar en el horno. De preferencia que los garbanzos tengan una sola capa, o sea, de que la mayoría no esté uno encima de otro, sino que formen solamente una capa, nada más. Así que ahora sí, mientras que va escurriendo el resto, lo vamos a colocar en el horno. Ahora lo procedemos a retirar del fuego. Lo abrimos. Acá pueden ver algunas de las diferencias. No sé si se puede notar que este prácticamente está un poquito más oscuro que el que ha estado en el horno, y este es el que ha estado normal. Otra diferencia es que este lo puedes introducir sin problema y este ya no. De una vez que ya lo hemos sacado del horno, esta segunda bandeja lo dejamos que enfríe, al igual que la primera bandeja que hemos retirado, y de una vez que enfríe, ahí recién procedemos con la siguiente etapa. Lo pueden con la mano tratar de dispersar. Este ya está un poco tibio porque lo dejé que se enfriara en el mismo horno, y este ya está frío prácticamente. Entonces este lo dejamos más o menos entre media hora hasta una hora, hasta que enfríe totalmente. Vean ustedes de acuerdo cómo lo van sintiendo, si ya enfrió totalmente, y de ahí recién procedemos con la siguiente etapa. De una vez que ya enfrió, lo que vamos a hacer es ahora continuar con el procedimiento. Lo vamos a colocar a un lado y vamos a traer el aparato con el que vamos a proceder. Ahora lo vamos a pulverizar en el picatodo. Lo pueden hacer en un picatodo pequeño o en este caso en el grande, debido a la cantidad que tengan ustedes. Lo apagamos y lo tratamos de remover para que quede todo uniforme. Huele a maní, no sé por qué huele a maní. Si lo quieren con la cáscara, ahí les voy a enseñar. Yo creo que así como está perfecta para utilizarla para cualquier preparación que uno desee. Pero sí, si que uno continúa, uno puede dejarla realmente como polvo. Vamos a dejarla así por ahora. Esto es lo que demora un poco más. Retirar realmente todas las partículas de harina. En la parte de abajo se han quedado ya prácticamente como consistencia de harina. Me hubiera gustado que todo sea así, pero va a tomar un poco más de tiempo, pero yo pienso que está bien. Ahora no sé si necesita 2 pasadas, pero hay algunas partes que ya estaba moliéndolo. No me voy a conformar, así que lo voy a moler un poco más, pero yo creo que para que tenga efecto lo voy a hacer de poco en poco. Así que ahorita voy a terminar de triturar todo lo que me queda, esta y la otra bandeja, y ahí después lo voy a triturar en polvo. ¿Qué les parece? Hasta ahorita está quedando y es bastante. Así que si tienen 1 kilo de garbanzo, lo pueden transformar en harina de garbanzo, y de este modo la van a poder tener almacenada para que la puedan utilizar en cualquier elaboración de receta de su cocina donde se requiera harina. Continuamos, lo dejamos a un lado y ahora vamos a seguir triturando lo que falta. Lo colocamos una vez más, lo aseguramos y ahora procedemos a agregarle el resto de garbanzo.
Acá les voy a enseñar. Agregamos el garbanzo nuevamente. Vamos a tapar una vez más. Y ahora sí, procedemos. La vamos a mover para ver qué tal. Yo pienso que cuanto más tiempo lo dejes en este tipo de procesador de alimentos, se va a quedar mucho más desmenuzado. Lo que vamos a elaborar después con esta harina es suficiente la forma como está granulada. En todo caso, está muy buena, o sea, ¿para qué más? Está excelente. Ahora lo que voy a hacer es simplemente dejar la harina semigranulada, porque no está exclusivamente granulada, está semigranulada en la bandeja, para que termine de perder la poca humedad que tiene de un día para otro. He utilizado otro papel, de preferencia que sea nuevo, y lo extendemos en la fuente. Y luego hacer esto para que pueda secar uniformemente y no se encierre la humedad en un solo lado. Ahora lo voy a llevar al horno apagado de un día para otro. Quiero colocar esto para ver si esto absorbe humedad. Ya absorberá humedad para mañana, si fuera el caso, ¿no? Ya lo voy a cubrir con papel toalla. Como les digo, si para mañana no pierde la humedad y está seco al 100%, lo que voy a hacer es introducir al horno una vez más, pero ya a una temperatura menor por menos tiempo. Eso es todo. Así que ahora la llevamos al horno. Y bueno, al día siguiente, después de haberlo dejado en el horno apagado, simplemente para que absorba humedad, retiramos los papeles. Se siente ligeramente un poco de humedad, ligeramente, y al menos yo siento que el papel de abajo está húmedo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente volverla a moler para ya finalmente dejarla almacenada. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestra harina triturada, secada, cocida, ya no sabemos qué más hacerle, lo que vamos a hacer simplemente ahora es guardarla en recipientes adecuados para que se mantenga fresco y se conserve adecuadamente. Y en este caso vamos a reciclar frascos de vidrio que tengan en su hogar previamente lavados y esterilizados para evitar de que se contamine y de este modo acortemos su vida útil. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es vaciarlo. Vamos a ayudarnos de otra espátula un poco más chica y lo vamos agregando a uno de los frascos. Ya este proceso es muy fácil. Si es que entra en un solo recipiente, para mí es suficiente porque voy a poder almacenarlo de una manera más rápida y fácil. Y consíganse ese tipo de espátulas que hay de todo tipo, de todos precios, pero realmente cuando son estas pequeñitas siempre es bueno porque nos sacan de apuro y nos facilitan un poco la vida cuando queremos envasar algo, o en este caso, ¿no?, llenar a un frasco con azúcar, sal, etcétera, ¿no? Y ya vamos llenando, se va llenando. Estoy feliz porque realmente he obtenido bastante harina. La parte buena de esta harina es de que inclusive se le puede agregar un poco a un smoothie, a un jugo, a una sopa, y no necesariamente tiene que hervir para poder cocerla porque ya está cocida. Este tipo de harina cocida es para una utilización rápida de una receta en cocina, porque no necesita que la preparación o la combinación de alimentos o la receta hierva para que se cosa y no nos haga daño, sino que esta harina ya está cocida. Es muy fácil de utilizar. Ahora sí, ya tenemos 2 frascos, me va a sobrar realmente. Vamos a echarle en el tercer frasco. Y bueno, ya hemos obtenido nuestra harina de garbanzo. Tiene un color hermoso, medio crema, claro. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente taparlos y lo vamos a almacenar en un lugar que esté fresco y de que no le dé la luz. Al menos por ahora. Quiero saber a ver qué tal. Lo voy a guardar en un cajón, pero voy a hacer un experimento. Voy a dejar uno afuera, en donde le dé la luz, donde le dé el sol, y los otros los voy a almacenar en los cajones. Quiero ver si es que hay alguna diferencia entre guardarlo en un cajón o dejarlo a la intemperie. Yo creo que no va a haber ningún problema mientras que no se coloque al costado de una cocina que todo el día prácticamente se va a ir calentando. Pero quiero ver, de este modo también les facilito a ustedes porque de repente viven en un mini departamento, quién sabe. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de darle un like si es que les gustó, si es que les pareció interesante. Si es que tienen alguna sugerencia, déjenlo abajo en los comentarios que los estaré leyendo y les estaré respondiendo. Bueno, sin más que decirles, me despido. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Bye.